Nuestro invitado de hoy no es un invitado porque se encuentra en su casa. Se trata de uno de mis mejores amigos y un compañero de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que actualmente se encuentra realizando su doctorado en la Universidad de Alicante, en España. En una entrega más de Estación 25, Efrén Barrientos. Efrén Barrientos, bienvenido a Estación 25. Muchas gracias, Juan Pablo, un gusto estar acá y gracias por invitarme. El gusto es nuestro, nos conocemos de tiempo, así que siéntete como en casa. Como ya es habitual, en Estación 25 buscamos conocer a los amigos que entrevistamos. ¿Quién es Efrén Barrientos? ¿De dónde viene? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué está haciendo en este momento? Efrén Barrientos viene de las clases populares, ¿no? De una generación que no tuvo la posibilidad de acceder a la universidad, ¿no? A los estudios superiores y viene, ¿no? De padres migrantes de segunda generación, ¿no? En mi caso sería migrante de tercera generación del área andina. ¿De qué departamento? De Chuquisaca, y nada, me he formado en Sociología en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y con la especialidad, con el énfasis en derechos de los pueblos indígenas y que eso también está relacionado con el medio ambiente, ¿no? Entonces todo ese tema, ¿no? Igual con las formas de producciones amigables con el medio ambiente o sostenible, como lo dicen ahora. Entonces ese es el perfil que he elegido en mi formación, y eso no impide que también vea otros temas, ¿no? Como ciencias políticas, economía o feminismo, ¿no? Masculinidades y todos esos temas que son también transversales para los sociólogos. Entonces, recuerdo que nos conocimos en ese trayecto, en la toma de la universidad, en la marcha por el TIPNIS, estuvimos compartiendo algunas experiencias. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu paso por la universidad? ¿Algún docente que haya marcado en la carrera de Sociología? Lo que has podido aprender y te ha servido en la práctica como sociólogo. Sí, yo creo que lo principal de la universidad pública, de la Gabriel René Moreno, creo que es esa... Me ha motivado, primero me he sentido desafiado por estar en un entorno, digamos, ¿no? De mucha diversidad cultural, ¿no? De personas que vienen de diferentes estratos sociales, y ahí pues se ve la diferencia. Entonces eso me ayudó a reflexionar. Durante los primeros semestres en la universidad no era consciente, ¿no? Como la mayoría de los jóvenes, ¿no? Querían terminar su carrera y luego ejercer y ya está, ¿no? No era un... ¿Cómo se llama? No me interesaba mucho las causas colectivas, ¿no? o la sociedad como tal, pero esa medida que fui pasando clases, ¿no? Me acuerdo en especial del profesor Jean-Paul Feldis, ¿no? De José Luis Laguna también, que fueron a ellos dos, y Saldía, bueno, entre muchas personas, Elisa Saldía también, pero los primeros dos profesores fueron como uno la parte más académica estricta, ¿no? En cuanto a la metodología, en cuanto a la rigurosidad, digamos, ¿no? El otro también eso, sin embargo, incorporaba la parte activa, digamos, ¿no? La parte, ¿cómo se llama? La parte orgánica que debería tener un estudiante, el compromiso social. Entonces esos docentes diría que me marcaron, y también la profe Elisa Saldía, ¿no? Por el hecho de que ella, en concreto, ¿no? Me parecía que llevaba un estilo de vida coherente, ¿no? Era una persona que vos te la topabas en el transporte público y claro, eso dice mucho de ella, ¿no? Además de la cantidad de revistas, de publicaciones, de libros que ha escrito, ¿no? Artículos que me parece que han contribuido bastante al bagaje teórico, ¿no? En el campo del feminismo, en el campo de la sociología urbana, ¿no? De las migraciones, igual. Esos tres profesores me despojaron de muchos prejuicios, y yo creo que sin ellos, y también obviamente todos y todas las demás, pues aportaron en su menor medida. Pero si me pides tres nombres, te daría esos tres nombres. En ese contexto, ¿qué hechos o acontecimientos sociales permitieron que puedas tomar una posición política o que puedas politizarte en términos de asumir, digamos, una percepción, una crítica al acontecer social y departamental, digamos? Sí, a medida que avanzábamos en el semestre en la formación, pues me daba cuenta que las estructuras sociales, ¿no? Los conceptos de casta, de estructura, de estrato, eran importantes, y claro, yo entendía que pues las personas que nacían con privilegios muchas veces morían con esos privilegios, ¿no? Y las personas que no, como decía algún economista famoso, creo que era
no me acuerdo el nombre, pero eso, las personas que nacen pobres siguen siendo pobres. Eso me llamó la atención y ya me empecé a cuestionar un montón de cosas, pero en concreto ha sido, digamos, el cambio trascendental cuando se debatía la ley minera en Bolivia, ¿no? Cuando se debatía la ley minera, creo que era no me acuerdo el número, 535, si no me equivoco. Ahí conocí un montón de foros de organizaciones indígenas. ¿Qué año fue? ¿Qué año? 2014, si no me equivoco. Había un montón de foros y de conferencias sobre lo que implicaba la ley minera, un poco la restricción a la libertad de la protesta, del acceso al agua de las comunidades campesinas e indígenas, ¿no? Ese hecho, estaban ahí los compañeros de la Fundación CEDI, el CEGI igual, estaban dando esas charlas informativas. Yo creo que ese hecho fue como el que me hizo cambiar de bando, o no, más que todo hizo involucrarme. En el bando del que me importa, digamos, ¿no? Por decirlo así, en el bando de la apatía, un poco de dejar que pase y todo solucionará, ¿no? A partir de esos acontecimientos del 2014, sí que me involucré de manera más activa, ¿no? Ahí conocí a un grupo de jóvenes activistas que se llamaba la CODAPMA, ¿no? La Coordinadora en Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas y el Medio Ambiente, que ellos venían trabajando desde la octava marcha, ¿no? Del 2011 y luego la novena del 2012 con los pueblos indígenas, ¿no? Que tuvo un rol importante en la marcha por el TIPNIS, ¿no? Sí, tuvo un rol importante ese colectivo al que me incorporé en el 2014 porque fue el sustento, ¿no? O el brazo operativo para que no se apague la sensibilización en las ciudades, ¿no? O sea, el grupo no acompañó, digamos, ¿no? A toda la marcha como sí acompañaron otras instituciones y otros activistas. Sin embargo, su trabajo importante fue estar aquí movilizando, ir a las aulas de la universidad, ir a las plazas, y ahí me conocí a ese grupo, e incluso ya lo había conocido antes, pero como estaba en este proceso de apatía, pues no me había sumado. Sin embargo, a partir del 2014 sí, de ahí en adelante. Para terminar esta parte de las preguntas que te hago, ¿qué autores sociológicos o teóricos te han servido para ya entrar al campo laboral, para ya entrar a trabajar? ¿Recuerdas o puedes mencionar unos cuantos que te sirvieron, digamos, fueron herramientas de análisis, de trabajo para más adelante? Yo creo que los clásicos, ¿no? O sea, los clásicos en el sentido de dos en concreto, Max Weber y Marx. Porque claro, yo creo que en las ciencias sociales y en la sociología no se puede entender sin el aporte o la aportación que hizo Marx con toda la producción, ¿no? Y Weber, por el lado de, muchos le llaman como, o sea, como la parte que defendía, ¿no? Los intereses de las clases burguesas y tal. Entonces, el leer a esos autores y estudiarlos me sirvió para comprender un poco esa lucha, digamos, ¿no? Que en su manera, en esa época, en el 2014 en adelante, también se estaba dando, ¿no? Y ahora sí, autores más de campo, más de... ¿Autores más locales o nacionales? ¿Recuerdas? Directamente relacionados con el trabajo que luego ejercí con los pueblos indígenas, creo que ahora mismo es de Díaz Astete, Albrecht Díaz Astete, sí. Álvaro Díaz Astete, sí, trabaja mucho con pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ¿no? Con él una vez vino a dar una conferencia, me leí su libro y tal. Creo que él fue igual, ¿no? Motivos de seguir esa línea, ¿no? De interesarme por los pueblos más vulnerables. Sí, porque una cosa también es los análisis más conceptuales y teóricos que puedes hacer, que te sirven autores como ya mencionaste, ¿no? Weber, Marx. En mi caso fue Antonio Gramsci, ¿no? Gramsci igual también. Para analizar en mi caso fue la hegemonía, ¿no? El proceso de la autonomía y cómo se construía la hegemonía. Pero cuando me fui entrando a otro campo laboral, no tanto el análisis más teórico, discursivo, y a muchos autores que tal vez aprendes o conoces en sociología, por ejemplo, no te sirve mucho, no tienes que usar más porque estás en la realidad más empírica, estás en barro y tienes que aprender de ellos, ¿no? Que es también una escuela, ¿no? Claro. Que te enseñan, del cual puedes aprender mucho mejor. Ya que, sí, te comparto esa idea, pero sí,
quiero un poco redireccionar la pregunta. O sea, no me iría por los autores, sino también por los tipos de instituciones que han producido, ¿no? Conocimientos que luego han sido útiles. Y en ese campo está el IPDRS, también está el informe, caso, ¿no? Sí, el informe anual de IFGIA, de IFGIA o IFGIA, como se diga, ¿no? Esta ONG danesa que trabaja por los pueblos indígenas. Entonces yo consultaba, desde que supe que existían esos, también algunos boletines del CEGI, ¿no? Artículo primero y tal. Consultaba eso como para estar actualizado, ¿no? La información porque claro, publicaban un número cada año. Y claro, en función del interés, obviamente leía lo de Bolivia, pero también de los otros intereses que tenía los otros países. Yo creo que esos también han sido bastante útiles para hacer casos comparativos, ¿no? De en qué parte del proceso, en qué parte de la lucha se encuentran otros compañeros y compañeras que también están haciendo resistencia, ¿no? Al avance del capitalismo. Entonces, por ese lado, instituciones... la producción académica de esas instituciones, ¿no? Sí, no sé si académica es el término correcto, pero sí la producción de conocimiento o reportes simplemente, ¿no? Eso. Bien, ya entrando ahora más al ámbito laboral, en tu caso, has mencionado algunas instituciones. ¿Cómo fue ese proceso, ya que para muchos que hemos estudiado una carrera en ciencias sociales es un poco complejo? ¿Cómo fue que entraste a CEGIS, a CIPCA, a APCO, y cómo eso te ayudó para abrirte el camino para más adelante? Ahora sé que estás haciendo una maestría en España, me gustaría preguntarte también eso. Claro. Gracias a partir de mi interés por este tipo de eventos que te decía el 2014, pues ya fui perfilando la institución o escogiendo la institución que quería, en la cual yo quería hacer las prácticas profesionales. Digamos que estaba más o menos obligado ya a escoger una, ¿no? Ya tocaba el tiempo, creo que fue el 2015, no me acuerdo muy bien, o 2014, pero no fue 2014, fines de 2014, pero... ¿Eso sí, fue después de la toma de la universidad donde eso fue antes. Nos topamos? Eso fue antes, sí. La toma de la U fue el 2016, 17, si no me equivoco. Ah, ya estabas trabajando en Sí, ya estaba trabajando en CEGIS. Y por eso no tomaba un rol más protagónico como lo quise, ¿no? Y lo reflexioné bastante, estaba ahí en segunda línea, digamos. Sí, en 2014 inicié prácticas profesionales, ahí las cumplí. El compañero Miguel, la verdad que bastante, ¿cómo se dice? Muy comprometido, muy metódico, Miguel Vargas Delgado en ese entonces fue el responsable del equipo en el cual yo participé. Y sí, ahí luego conocí a mucha gente, muchas personas interesantes que me animaron a seguir ese camino, no directamente, sino a partir de cómo se desenvolvían esas personas, pues yo dije, sí, es por acá, ¿no? Y luego también hice unas prácticas extracurriculares, le llamaría, ¿no? en la ONG Probioma, que también me dio la parte más de terreno en cuanto a lo económico y productivo, ¿no? Socioproductivo, proyectos, con comunidades. Sí, con las comunidades de la Chiquitanía, ¿no? del lago Roboré, de Puerto Quijarro y todo eso. Entonces, eso igual me sirvió bastante para dimensionar la importancia de lo económico, de la tierra, digamos, ¿no? De la naturaleza, y nada, y creo que se complementaron, ¿no? Luego de eso pues vino CIPCA, ¿no? Ya yo me sentía que tenía que avanzar en salir de mi espacio de comodidad, en plan de Santa Cruz, de mis amigos, y me fui a postulé, ¿no? Obviamente postulé con ese bagaje de experiencia, ¿no? Que ya tenía el 2014, 15, 16 y 17. Me fui a CIPCA, a Beni, ¿no? Estuviste en Mojos, ¿no? Estuve en Mojos, sí. Estuve en Mojos ahí un año y la verdad que bastante bien. Eso me cambió, también fue una experiencia que me cambió bastante porque... ¿Cuántos años estuviste en Mojos? Inicialmente uno, luego fui a Probiom, a APCO, y luego retorné a CIPCA 2 años. O sea, 2018 y luego 2021 y parte del 22. Sí, el 19 una parte estuve en casi APCO. 4 años, ¿no? Casi 4 años. Entonces, sí, un poco, digamos, removió el conocimiento que yo tenía, ¿no? Más teórico, e incluso estando ya más
estando ya dentro de las organizaciones de instituciones consolidadas como el CEGI o Probioma, incluso eso, ¿no? Puso en discusión, porque claro, ya era una vivencia más cotidiana con las organizaciones sociales, y ahí a mí me hizo ver la parte cotidiana igual, ¿no? Que con la que lidian los dirigentes, ¿no? Con las contradicciones o con los dilemas, dicotomías que se plantean. Entonces eso me ayudó un poco a entender de una manera, creo yo, más efectiva a las organizaciones sociales, ¿no? En este caso, pueblos indígenas, ¿no? Claro, con los pueblos indígenas, sí, sí. Sí, me gustaría ahí ya consultarte, ¿cómo ves la situación, tomando en cuenta tu experiencia en Mojos, de haber trabajado con los hermanos mojeños? Actualmente, ¿cómo ves la situación de los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? En base al trabajo que hacías en CIPCA y lo que ahora ves, ¿no? Los desafíos que tienen, ¿no? Claro. Los desafíos de los pueblos indígenas, ¿no? En general, a ver, te podría dar una opinión. Por ejemplo, actualmente se comenta que desde la marcha del TIPNIS, ya desde la aprobación de la Constitución Política del Estado, hay una fractura del bloque, ¿no? Claro. El bloque que permitió que Bolivia tenga una nueva constitución. Entre ellos estaban los pueblos indígenas de tierras bajas, tierras altas, el MTS, otras organizaciones sociales. Otras organizaciones. Sí. Pero después de la marcha del TIPNIS hay una fractura. Muchos comentan que una gran debilidad de los pueblos indígenas es la fractura y también la intromisión de los partidos políticos. Sí. ¿Qué de ello has podido ver y qué otros elementos o desafíos o debilidades tienen? Yo creo que, a ver, empiezo por lo último, y es que creo que estamos en otro momento histórico. Además de lo que has dicho, a partir de la Constitución empezó el debilitamiento, pero ese debilitamiento creo que se consolidó luego de la novena marcha indígena, ¿no? O sea, se deshizo la articulación que antes existía. O sea, en la actualidad, hoy 2024, autónomamente hay organizaciones indígenas que están fuertes, pero ya no están articuladas, ¿no? Entonces ese momento de una organización, de una articulación en bloque, yo creo que ya pasó. No sé, no me debería decir si va a volver o no, pero creo que ya pasó y que hay que encontrar otras herramientas de lucha, otras formas de lucha y articulación para los nuevos tiempos. Eso también tiene que ver con la ruralidad, ¿no? Sabes que hasta inicio del 2000 Bolivia era 2/3. La población boliviana vivía 2/3 en el área rural y solo 1/3 en el área urbana. Ahora eso se ha transformado, ¿no? Ahora es 2/3 en el área urbana, sí, en el último censo. Sí. Y claro, eso igual tiene que ver, ¿no? En plan, la fortaleza de las organizaciones sociales ya no está en el campo, sino la hegemonía se discute más en términos urbanos, ¿no? En el terreno urbano, y ahí es donde los pueblos indígenas tienen desventajas, ¿no? Porque claro, no es su medio, ya hay una dinámica consolidada de las élites que tienen raíces profundas en cada una de las ciudades, entonces se articulan a ese movimiento cultural implícito de dominante, ¿no? Entonces ahí hay una debilidad también, o sea, que también eso es un factor que incide en la debilidad actual, desde mi punto de vista, ¿no? De las organizaciones indígenas. Y obviamente, finalmente, lo que dijiste, ¿no? La intromisión de los partidos políticos, la subordinación de las organizaciones sociales, ¿no? En concreto en esa época por el movimiento al socialismo, que también ocurrió con René Barrientos Ortuño, ¿no? En la época de cuando fue presidente, el 65 en adelante, también ocurrió eso. ¿Cuál fue la solución que buscaron las organizaciones sociales? Crear otras organizaciones. Y los paralelismos que actualmente con hay. Otros nombres, sí, pero se solidificaron, ¿no? Esos paralelismos sí consiguieron aglutinar, digamos, a las poblaciones que antes representaban las otras organizaciones que se subordinaron al presidente, ¿no? Al dictador de esa época. Actualmente hay 3 SIDOP, si no me equivoco, hay 2 OICHE, por ejemplo, acá en el caso del pueblo chiquitano. ¿Cómo has visto la situación en el pueblo mojeño? ¿Hay división en sus organizaciones más a nivel departamental? ¿O cómo lo has visto? Claro, a nivel departamental está la CPMB. A ver, ahí son 5 regionales: CPMB, Consejo de Chimán, CEPIP, Sirabo y la CEMIP. Son las 5 regionales. No, o sea, yo creo que mientras menos base social tiene una organización, hay más probabilidades de fraccionarse, ¿no?
no tengo pruebas sólidas para afirmar esto, pero desde lo empírico sí puedo afirmarlo, ¿no? Por ejemplo, en el Beni los pueblos indígenas mayoritarios son los mojeños, son los chimanes y los mojeños trinitarios, los mojeños necianos, y esas organizaciones, no quiero decir, o sea, no están divididas, pero con esto no quiero decir que están bien orgánicamente, o sea, no se dividieron, ¿no? Pero no están bien orgánicamente. Sin embargo, las otras, además de no estar bien, se dividieron, ¿no? Las otras organizaciones. Entonces, claro, y luego uno se pregunta cuáles son las bases de las otras organizaciones, ¿no? En especial la CEPIP y la CEMIP son bastante, ¿no? Son bastante débiles, ¿no? La base social. Entonces yo creo que tiene que ver eso igual con la división. De las Tirabo no tengo mucha información, sin embargo sé que un momento estuvieron hace unos años divididos, pero ahora están igualmente unidos, pero no por eso bien, quiero decir. Entonces la población, yo ese dato no lo tenía, mayoritaria en el Beni son los chimanes y no los mojeños. Los mojeños son diversos también internamente. Claro, sí, eso es, son los chimanes en términos más cuantitativos. En términos cuantitativos y también en términos de lengua materna que se habla, digamos, ¿no? De cuál es la lengua materna dominante después del castellano. Entonces primero está el chimán y con diferencia está el... Se viene el censo este año, el 23 de marzo. ¿Qué elementos ves a considerar en cuanto a si ha descendido la autoidentificación étnica o crees que se mantiene o sube? ¿Cómo lo ves? Yo quisiera que suba, porque eso es un indicador de raíces, digamos, ¿no? Pero hace rato mencionaste que a partir de la migración de los compañeros hay una subsunción, digamos, ¿no? De la identidad urbana, una subordinación a la identidad urbana que está vinculada con la identidad mestiza, que esa sí que tiene raíces profundas en cada núcleo urbano que hay. O sea, te quería decir, yo intuyo que va a bajar por este patrón que estamos viendo, ¿no? Del aumento de la urbanidad, ¿no? Y de la concentración de las poblaciones en las ciudades intermedias y ciudades grandes. Intuyo que va a ir desapareciendo la identidad o el sentido de pertenencia, que no es lo que yo quisiera, pero mi análisis con los datos que tengo me llevan a indicar a eso, a una disminución. Sin embargo, en los hechos, pues sabemos, ¿no? Que Bolivia es mayoritariamente indígena, por más que no se... ¿Cómo se llama? O sea, tiene origen indígena, quiero decir, por más que no quieran asumirlo. ¿Ves una diferencia entre la identidad que se llama, entre comillas, identidad mestiza y la identidad de un pueblo indígena? ¿O se complementan o son contradictorios? Es que en la parte de los que se consideran mestizos hay un amplio abanico, digamos, ¿no? Depende de qué persona que se considera mestiza, o sea, depende de quién lo dice, yo creo que ahí se puede marcar una diferencia, pero diferenciando los dos bloques grandes, creo que la diferencia sustancial es la forma en la que viven los pueblos indígenas en su contacto, en su relación con la tierra, con su medio, ¿no? Con la búsqueda de paz y todo eso. No quiero idealizar, pero creo que tiene un contacto más profundo con el cuidado de su territorio, y que los que se consideran mestizos por el hecho de estar en el área urbana ya han perdido, o lo ven como algo más baladí, digamos, ¿no? Como algo exótico sin importancia o para hacer fotos y ya. O sea, que no reniegan, pero no tienen un contacto profundo como si lo tienen ellos, ¿no? O sea, independientemente del origen antropológico de la población que se identifica mestiza, el factor común, en mi criterio, es la desvinculación con el relacionamiento que tiene con la naturaleza, que sí lo tiene la población indígena, no sea de tierras altas, de tierras bajas, del Chaco o de cualquier área geográfica de Bolivia. Te comento esto porque hace un tiempo atrás, el año pasado, se debatía mucho, ¿no? En los medios de comunicación. Se pedía que se incluya en la boleta censal la categoría de mestizo. Claro. Y se armó el debate de que lo mestizo está presente en todas las poblaciones, digamos, tanto en los pueblos indígenas, porque no hay, vamos a decir, ¿no? Pueblos puros, digamos. Claro, si en el Beni habrás visto. Entonces también en las ciudades, o sea, desde mi punto de vista, los mestizajes o el que alguien se diga mestizo es todo y nada.
O sea, no es una identidad en sí, porque todo el mundo es mestizo. Exacto. Entonces, incluso los pueblos indígenas son mestizos, solo que ellos asumen una identidad étnica, cultural, propio de un territorio, de una nación. Entonces, ese debate seguramente saldrá cuando salgan los resultados del censo. Imagino. Claro, lo he seguido el debate, ¿no? Me parece igual, he seguido de dónde viene, ¿no? O sea, qué sector de la población plantea que se incluya mestizo, ¿no? Los entiendo, pero no comparto esa idea, ¿no? Porque claro, vienen de esta generación o de este círculo, de este grupo de mestizos que vienen, que tienen raíces profundas, ¿no? Te quiero decir que está instaurada en las principales instituciones, ¿no? De Santa Cruz y lo propio en las otras ciudades, ¿no? La Paz, viene de ahí, claro, de La Paz, de Cochabamba, de Chuquisaca, pero sí, de los urbanos, de eso. Bien, Efren, me gustaría también conocer tu percepción. Actualmente muchos comentan, sobre todo algunos analistas académicos y sobre todo partidos políticos, de que el Estado plurinacional no existe, ¿no? Como tal, de que es un invento del MAS. ¿Es cierto eso? ¿O qué debemos ver en la configuración de ese nombre, ¿no? Bolivia como Estado plurinacional, que surge básicamente, o que se plasma ahí en el texto con la nueva constitución política del Estado. Del Estado plurinacional. A ver, yo creo que la idea está bien, sin embargo, el contenido, la esencia, ¿no? Tiene muchas limitaciones, ¿no? O sea, y en esa parte del texto constitucional también dice que es un Estado plurinacional con autonomías y no me acuerdo exactamente las otras palabras, pero igual creo que la autonomía ha quedado grande el nombre para las competencias y para los hechos, para las regalías que perciben las respectivas autonomías, ¿no? O sea, yo lo veo de la misma manera, es decir, seguimos siendo un país muy centralista, un Estado muy centralista, y claro, y si bien la idea o la intención de esa parte que dice con autonomías o de esa parte que dice Estado plurinacional es bastante buena o agradable o da a entender que es algo, ¿no? más democrático, con más respeto hacia las identidades del país, pues yo creo que se ha quedado un poco chico el nombre. Ahora las críticas a lo plurinacional pueden venir, ¿no? Principalmente desde los lugares donde reniegan de ese concepto y quieren volver a la república, ¿no? O sea, por una parte de ellos y por otra parte, que creo que es donde me sitúo yo, por la falta de contenidos y de competencia, ¿no? De sustancia a esa categoría, ¿no? Que es lo plurinacional. Sí, yo creo que, claro, que en definitiva que está bien, que habría que con el tiempo seguir desarrollando, como que la generación en la que estamos y la que viene avanzando, ¿no? A darle más contenido a ese nombre para que refleje, digamos, ¿no? el nombre que tenemos al país que tenemos, y sobre todo para que la gente pues la pase bien, ¿no? O sea, la pase menos mal que ahora. Según vos, ¿quiénes consideras que fueron, no sé si los artífices para que Bolivia, más allá de que está en la Constitución y no se lo lleva a la práctica por el gobierno, digamos, ¿no? Este gobierno del MAS que muchas veces viola muchos derechos o viola la plurinacionalidad, pero me gustaría conocer, según tu percepción, quiénes son los que han trabajado en ese proceso de que después del 2009, 2010 Bolivia se asuma como tal, digamos, ¿no? Más allá del deber ser, de que sabemos que hay muchas falencias para que se implemente lo plurinacional, pero ¿quiénes son los artífices? ¿Es el MAS realmente o quiénes son los artífices? No, yo creo que no es el MAS, que es un argumento que tiene, ¿no? Los que son oposición o los diferentes partidos de oposición que hay en el país para intentar tener un discurso, ¿no? claro, un discurso que sea articulador para enfrentarse al MAS, pero no creo que hayan sido el MAS. Yo creo que han sido personas, no sé exactamente si eran asambleístas constituyentes o asesores, pero que yo creo que esa idea ha venido de un círculo intelectual reducido y con mucha solvencia, ¿no? Y que ha
y que ha sido atrayente para los constituyentes de esa época, para la mesa, y que ha salido así. Exactamente no he estudiado, digamos, ¿no?, con profundidad cuál es el origen. Sin embargo, estoy seguro de que no viene del MAS como tal, como partido, ¿no? Porque por una parte lo hubieran sacado antes, ¿no? Algunos dicen que fueron a los asesores que vinieron a hacer de Podemos, ¿no?, su tesis doctoral, pero eso igual a mí me parece un poco ingenuo, ¿no? Como alguien que viene a hacer una tesis de maestría y doctoral va a tener una capacidad de imponer a toda una asamblea constituyente, de proponer y de que esa propuesta cuele, ¿no? O sea, eso es bastante ingenuo, ¿no? Quienes dicen eso, en mi criterio, pero bueno, en plan, yo creo que, para resumir la respuesta, el grupo Comuna, ¿no?, y esta gente que estaba ahí teorizando en esa época, los que estuvieron en las ONG, ¿no?, no me acuerdo cómo se llama, MBL creo que era, ¿no?, algunas personas de ahí, ¿no?, intelectuales, yo creo que ellos, que de ahí nace. Creo que es bueno aclarar muchas ideas que surgen, ¿no? Yo te preguntaba esto porque incluso en mi caso, hasta antes de poder conocer el mundo de los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas, no tenía muy claro la idea, ¿no? Y uno empapándose, revisando más las investigaciones, los documentos, y uno se entera, ¿no?, de que es un proceso que vino desde tierras bajas, ¿no? Que fue un planteamiento que incluso ya surgió de las primeras marchas, ¿no?, que planteaban tierra y territorio, ¿no? Planteaban de que el Estado republicano hasta ese entonces los reconozca, ¿no? Y es en sí una demanda de los pueblos indígenas de tierras bajas, que fue o que se irradió a otros sectores, ¿no? Otra cosa que el MAS después lo asume, o que hay una alianza para llevarlo adelante y plasmarlo en la Constitución. Entonces, hoy en día yo veo con mucha preocupación que hay muchos académicos que no conocen, o entre comillas investigadores, que dicen que el Estado plurinacional es una creación solo del MAS o solo de académicos, y no ven, digamos, que hay un sustrato social, hay historias, hay bases sociales, entonces, que permite que eso se plasme. Otra cosa es que actualmente hay demasiado del contenido del MAS y haya sido objeto de... Y el MAS lo disputa. usa de manera folclórica, y incluso otros partidos políticos dicen, no, vamos por la Tercera República, y tú ves al Búnker, ¿no? y otros amigos. La Tercera República en otros contextos fuera de rojos o de zurdos. Y más plasmado con las ideas liberales, ¿no? De Milei. Bien, Efren, ¿cómo has podido ver el tema de las autonomías indígenas en Bolivia? Hace rato mencionaste algo de eso, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo has podido ver esa demanda que también es histórica? Algo que se asocia a lo plurinacional también. Claro, sí, yo creo que eso es algo bastante importante de lo plurinacional. Yo diría que es lo que salva de que el Estado plurinacional, o sea, le da algo de contenido para que definitivamente no sea nombre. O sea, si no hubiera autonomía, no quiero decir ese eslogan, ¿no? Claro, ese eslogan, ¿no?, de sin autonomías no hay indígenas, no hay Estado plurinacional. En parte sí, pero yo no me animaría a llegar a tanto. O sea, yo creo que le ha dado sustancia, ¿no? Ahora en el desarrollo está bien, ¿no?, que los pueblos indígenas quieran su autonomía, sí, estoy de acuerdo con esas demandas históricas. Sin embargo, creo que la movilización social para conseguir más competencia, más derechos, para que logren gestionar con más recursos problemas, ¿no?, que tienen en sus territorios, ¿no?, también debería ser permanente, no debería ser una finalidad, digamos, ¿no?, la autonomía indígena, como no debe ser la finalidad de la democracia solo votar, digamos, ¿no?, sino que tendrían que avanzar más allá. Lo que te quiero decir con esto es que creo que las autonomías, las organizaciones indígenas que han impulsado la autonomía se deben plantear un objetivo de más largo plazo, ¿no?, con la autonomía, es decir, una vez logrado, pues que desde ahí que otro desafío más asumen, o ejercicio o derechos pueden exigir, digamos, ¿no? Claro, te digo esto porque, claro, te decía al principio que somos un país sumamente centralista, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con una parte de la escasos recursos que asignan hacia todas las autonomías y también a las autonomías indígenas. Pero la autonomía indígena no es solo la gestión de ¿no?,
de los recursos del Estado, sino también de otros tipos de prácticas culturales ancestrales que no tienen las autonomías departamentales o municipales, ¿no? Y eso también creo que debería ser fortalecido, ¿no? Creo que algunos territorios indígenas sí lo están haciendo, pero otros tengo la sensación de que solo ha sido un cambio nominal, digamos, ¿no? Sí. ¿Ves que el Estado boliviano, te hablo del poder, el órgano judicial, el ejecutivo y el legislativo, acompaña las diferentes demandas y acceso a la autonomía que hay actualmente? Yo creo que por los tiempos que han demorado todas las autonomías indígenas, independientemente si son territorial o municipal o de conversión, si sacamos la media de los tiempos y nos hacemos referencia a eso, yo creo que no han acompañado, ¿no? Los poderes del Estado no han acompañado a los procesos. ¿Cuál sería la razón, según tu punto de vista? Que se hace, el principal es que se hace demorado mucho, muchos procesos, incluso me animaría a decir que hay muchos procesos que aún no han acabado y que no van a acabar en los siguientes 5 años, ¿no? ¿El gobierno del MAS no quiere las autonomías? Es la segunda vez que decís lo del gobierno del MAS, pero yo no diría que es el gobierno, o sea, es el gobierno del MAS porque es el que está, pero yo me iría más al Estado. O sea, el Estado profundo es el que ahora le ha avalado, ¿no? Ahora ha sacado resoluciones en contra de Evo Morales y hace 2 o 3 años sacó a favor de Evo Morales. El Estado profundo es eso, el Estado es el Estado que se reproduce y subsume todas las ideas, absorbe todas las ideas y sigue reproduciéndose. La lógica republicana aún pervive. Claro, aún siendo Estado plurinacional, sí, eso es, y no es no es solo el gobierno del MAS, que al final ha sido vaciado de sus líderes, ¿no? Iniciales del MAS, la mayoría fueron relegados y se han quedado con los burócratas de siempre, digamos, ¿no? Y que están funcionando. Pero son personas quienes dirigen al Estado. Son personas, sí, son personas que dirigen al Estado. Esas personas que no entienden otra lógica o que no salen de esa lógica de la administración del Estado que siempre han conocido y que están, ¿no? En manos de las familias clásicas, ¿no? O sea, clásicas quiero decir, ¿no? Que esa la... Sí, si nos vamos a Weber, dice que el Estado es el uso del monopolio de la fuerza legítima. Claro. Hay ciertos actores, grupos que manejan el Estado. Por ejemplo, en el Beni, en el departamento y en muchos municipios, los ganaderos fueron candidatos al MAS, digamos, ¿no? O sea, si hubiera un poco de coherencia, claro, los mismos ganaderos que antes era el ADN, que antes era el MNR y que antes era de lo que tengan que ser para estar en el poder, fueron del MAS. Por eso creo que es el Estado, ¿no? El Estado profundo, manejado por una casta. Claro, no sé si casta, pero sí, por grupos, élites. Por élites cerradas que tienen raíces profundas, ¿no? Y con las cuales el MAS pactó. Claro, eso es. Bien, Efren, actualmente hay como 7 procesos de autonomía en vigencia. Según mis datos son 3 de base territorial y 4 de conversión municipal. Y uno de los grandes desafíos es básicamente los recursos, ya lo has dicho, pero cómo ellos tienen esa capacidad de ejercer autodeterminación, no solo ejecutando presupuesto o competencias, sino en términos políticos, cómo ellos pueden llevar adelante ese concepto, ¿no?, de lo plurinacional y autodeterminarse, ¿no? Cómo poder resolver esos problemas que tienen en sus territorios. Entonces es el gran desafío. Y algo que me llama la atención, decías, ¿no? ¿Qué desafíos más tienen los pueblos indígenas o las autonomías? Por ejemplo, en Mojos entiendo que hablan del Gran Mojos, ¿no? O sea, que varias autonomías de ese pueblo puedan constituirse una autonomía regional indígena. Entiendo que en el Chaco también está pasando eso, a pesar de que tienen problemas, por ejemplo, con el caso Huacaya, que el órgano electoral no reconoce, ¿no?, la elección que ellos ya tuvieron en sus autoridades. Entonces es un desafío grande, ¿no? Claro. Más allá de los procedimientos técnicos o burocráticos de lo que se hace para conseguir la autonomía, yo creo que los problemas que tienen ahora los pueblos indígenas los tenían de antes de iniciar el proceso, ¿no? Entonces, y también la autonomía fáctica también venía siendo gestionado antes.
por ejemplo. El Tin o Lomerío, que son territorios bastante consolidados, ¿no? Parte de los primeros territorios que ejercían una autonomía, de hecho, que cuando había tráfico de maderas o pirateo de maderas, pues como organizaciones actuaban y gestionaban para paralizar o resolver esos problemas, ¿no? Entonces, eso es el ejercicio de la autonomía de hecho. Su autonomía orgánica que la ejercen las organizaciones, exacto, en este caso la CICOL, digamos, exacto, o la subcentral, exacto, el TIM. sea una persona externa o sea una persona del interior, o sea, del interior quiero decir, de ellos, entre ellos mismos, que está haciendo daño a la comunidad. Ellos resolvían esos problemas y los siguen resolviendo. Y otro ejemplo, algunas comunidades mocetenes o chimanes, la lengua franca sigue y va a seguir siendo el chimán o el mocetén, ¿no? Y claro, y seguían por sus propias culturas y lógicas y resuelven problemas a su manera. Yo creo que la plurinacionalidad también es eso. En plan, no es que con la autonomía han nacido problemas de ejecución, o sea, que también, o sea, no han nacido los problemas al iniciar el proceso autonómico. Esos problemas que tienen que gestionar venían de antes y lo han venido resolviendo y lo van a venir resolviendo incluso si no hay autonomía. Lo que me comentas me da pie a hacer la siguiente aseveración, ¿no? Una cosa es las autonomías que se están consolidando, que son autonomías indígenas, pero en la lógica estatal también, porque se vuelven burocráticas. Hay un aparato, hay un legislativo, un ejecutivo, en función de sus estatutos. Eso está ahí, ¿no? En muchos casos también es como el Estado subsume esas burocracias, ¿no? Y las vuelven en algunos casos lentas, pero están ahí las autonomías orgánicas, ¿no? Ejercidas por sus organizaciones matrices. Por ejemplo, en Lomerío tienes la CICOL, que tiene más capacidad, según tengo entendido, que el propio municipio, tiene más presupuesto, tiene mayor logística de poder hacer gestión en el territorio, cosa que incluso el municipio de San Antonio de Lomerío no tiene. Entonces, incluso no siendo autonomía indígena, todavía autonomía indígena. Claro. Entonces, eso es lo que te quiero decir. O sea, lo que quise decir es eso, es que hay organizaciones indígenas que hacen autonomía de hecho, que están haciendo y que lo van a seguir haciendo y que tienen problemas, lo han tenido y lo van a seguir teniendo, ¿no? Entonces la fortaleza de la organización es la fortaleza de la autonomía, digamos, ¿no? Yo creo que las organizaciones débiles también, si quieren avanzar en un proceso autonómico, por su debilidad, o sea, van a tener más dificultades para lograrlo, por esa debilidad. Entonces, sí, va más allá del proceso burocrático, ¿no? La autonomía indígena. Busca describir la autodeterminación, ¿no? De los pueblos y naciones que tiene Bolivia, lo que lo hace como un Estado plurinacional, ¿no? Más allá de la parte burocrática o de ese nivel de autonomías indígenas que ellos en su legítimo derecho demandan. Me gustaría preguntarte, ya avanzando ya en la entrevista, volviendo a Santa Cruz. Hace poco, o en este momento, estamos en el debate si asume el vicegobernador Mario Aguilera o debe continuar Luis Fernando Camacho como gobernador. ¿Cuáles son los retos que tiene Santa Cruz en términos políticos, los desafíos que vos ves? Está muy vinculado, ¿no?, a esta pregunta con lo que hablábamos con anterioridad. Yo creo que es un claro ejemplo, ¿no?, lo que este debate del vicegobernador y el gobernador de Santa Cruz es un claro ejemplo de la fragilidad, ¿no?, en la articulación de un grupo o de un proyecto político para Santa Cruz, ¿no? Igual hace un par de años o un año y medio creo que igual había una división de los diputados de Creemos, digamos, ¿no?, de Santa Cruz. Ahí unos se fueron con la bancada digna. Claro. Sí, eso igual, ¿no?, refuerza lo que te digo, la fragilidad del proyecto político que ahora está, ¿no?, en la gobernación. Santa Cruz tiene o sea, ¿cómo te puedo decir? Está en las manos, ¿no?, de lo que decía hace rato, de los descendientes de los mestizos, entre comillas, que tienen raíces profundas, ¿no?, y que tienen... Pero ahí tienes un tal Marinkovic. Un aparato, claro, o sea, tiene raíces profundas. Tener raíces profundas no significa... que sea migrante de segunda generación. Sí.
pero él es uno, pero estamos hablando del conjunto, ¿no? Es decir, de los que, qué sé yo, si quieres poner un número, la 10ª generación, o la 5ª, o la 4ª, eso ya te da mucha más capacidad de tener legada a otras instituciones que sí generan opinión pública y por tanto sí generan movilización social y voto, ¿no? El Deber es un medio importante que sin él que genera opinión y que sin él no se puede entender el funcionamiento de esta maquinaria que reproduce, que hace que se reproduzcan la misma élite, por decirlo de alguna manera, en el poder. Y también en función de esos intereses están otros medios de comunicaciones que tal vez no pertenecen a eso, a ese grupo reducido, sin embargo sí sacan beneficio de estar con ellos, ¿no? O sea, de estar en el mismo bando, ¿no? O sea, estoy hablando de Unitel y de Red 1, digamos, ¿no? Y así otros medios que generan opinión pública y radio. Posiblemente con esta declaración nunca llegues a Unitel. No, sí, mi intención no es, la tengo clara, no. Pero bueno, o sea, sí sé que su línea editorial es clara, es clarísima, del Deber, de Unitel, de Red 1, y bueno, ellos hacen lo que hacen y... No vas a poder enviar ni una columna de opinión. Pues sí. Pero, Efren, has dicho que en este momento el proyecto político que maneja la gobernación tiene problemas, pero tú ves en realidad que hay un proyecto político de Santa Cruz con visión nacional. ¿Qué es lo que le falta, creemos? ¿Por qué llegó a una crisis en poco tiempo? Por su forma por cómo nació, ¿no? O sea, nació en un contexto específico de, ¿cómo se llama? No sé, no me sale la palabra, pero en plan de una circunstancia de muchedumbre, de descontento generalizado, fue el que capitalizó, pero no hay proyecto político en Creemos, y Creemos, yo creo que ni siquiera va a llegar a las siguientes elecciones, ¿no? Que lo que va a haber, incluso me parecía que tenían proyecto político los demócratas, ¿no? El Movimiento Demócrata Social. Más solvente ahí. Claro, sí. O sea, el problema actual de los que gobiernan Santa Cruz es que no tienen proyecto y no han tenido. Su proyecto era la confrontación discursiva y ya está, y poco más. Eso te funciona en el corto... En algunos momentos electorales, ¿no? En el corto tiempo te funciona, luego eso no es sostenible. Y hubo una coincidencia en cuando era efectiva esa estrategia y cuando fueron las elecciones, y por eso fue gobernador. Si las elecciones se hubieran atrasado o adelantado un año más... Muchos dicen para que el MAS gane, ¿no? Claro. Camacho postuló para dividir el voto. Claro. Estaba ahí Mesa, se presenta Camacho. Pero yo ahí tengo una hipótesis, ¿no? Veo que en Santa Cruz no hay en sí un sistema de partidos políticos como tal. Todo gira, o los liderazgos que surgen, los proyectos de partido o de agrupación, gira en base a los liderazgos que surgen del Comité Pro Santa Cruz. Claro. Y cuando eso surge, bueno, hay apoyo, pero tiene una llegada muy regional, digamos, ¿no? Sí. Ahí tienes a Rubén Costa, tienes tienes a Percy Fernández, que salió también del Comité Pro Santa Cruz. Claro, que no trascienden. Tienes a Luis Fernando Camacho, que salió del comité. O sea, no hay un sistema de partidos como tal que sea una ideología política, una propuesta con cuadros. Lo que ves son apéndices de liderazgo que salen del comité y ahí quedan, ¿no? Y cuando surge otro presidente del comité, imagino que en parte igual piensa proyectarse como algún candidato para ya sea alcalde o la gobernación, y ahí queda. No sé si compartes esa visión. Sí, la comparto definitivamente, y con ese sistema Santa Cruz no va a llegar al gobierno nacional. Los presidentes que hemos tenido han sido todos militares, cruceños, ¿no? Y yo creo que no va a llegar, no va a haber, porque, claro, o sea, lo que decía hace rato, vuelvo, lo central de lo que te quiero compartir es que en Santa Cruz hay un grupo reducido, ¿no? que domina y destenta el poder, y rotan entre ellos, y al final eso tiene una limitación amplia en que su liderazgo no trascienden, porque viene de un círculo reducido. Ahora, esto está cambiando, o sea, de momento sigue y va a seguir hace unos años más, pero está cambiando con la configuración de la población cruceña. Sí, cruceña, o sea, los nuevos cruceños, ¿no? Te decía yo que soy inmigrante de tercera generación, ¿no? Y así como yo, hay muchísimas personas que cada vez ya vemos como con
como con sospecha, ¿no? Eso de que por qué los mismos apellidos se tienen que ver, digamos, ¿no? O sea, por ejemplificarlo de una manera, digamos, ¿no? Se ve que no hay una inclusión de otros sectores que también son numéricamente mayoritarios y que todavía no son económicamente importantes o no tan importantes como los que están ahora, pero que con los años van a tener mayor poder y van a disputar. ¿Cómo ves la presencia de los collas o los migrantes en Santa Cruz? Claro, se dice colla a todo el que viene de Cochabamba, La Paz, Oruro. Claro, que son mayoría y no lo saben. Que son mayoría y siguen subordinados para que Camacho gane, pues la explicación es esa. ¿Ves ahí un nuevo tipo de cruceño, un nuevo tejido social del cruceño, pero con otra visión, otra cultura, quizá una cultura más, no sé si mestiza ahí se puede aplicar, ¿no? O más híbrida, que rescata valores locales del departamento, pero también tiene una carga histórica, ¿no? Claro. Tienen sus hermanos que están allá, digamos, que la gran mayoría quisiera borrar, lamentablemente, ¿no? La gran mayoría, una buena parte, claro. Lo que hace un poco la cultura dominante, ¿no? De acá. Yo creo que vamos a entrar a un momento de cambio. Tal vez no en los siguientes 2, 3 o 5 años, pero aquí a 10 años va a haber ese sector poblacional, ¿no? Va a generar conciencia de clase, y creo que lo que hacemos nosotros, los debates que hay entre distintos grupos, van a reflexionar sobre eso y va a haber un cambio, ¿no? O sea, que va a disputar el poder a los que han tenido históricamente aquí en Santa Cruz. Y ahí entonces yo creo que puede haber una articulación más sólida o un proyecto político más consistente que incluya o que sea parte de La Paz, Cochabamba, Sucre y otros lugares. Pero de momento creo que todavía la sartén la tiene por el mango este grupo, ¿no? El pequeño Quizá eso suceda cuando un colla asuma la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Claro, es que le va a disputar, probablemente no siendo presidente, pero sí fundando una organización con base social más amplia, que dispute la representatividad. No creo que llegue ese momento. Yo creo que ese momento no va a llegar. No va a llegar hasta dentro de unas 2 décadas. Pero mientras el Comité Pro Santa Cruz asuma el monopolio de la representatividad de Santa Cruz, eso no va a ser posible, ¿no? Por claro. Los aparatos que tienen los medios de comunicación, ciertas instituciones, en muchos casos la misma universidad, René Moreno, varios académicos, la iglesia, ¿no? Te hablo de la iglesia católica y algunas evangélicas. Hay un reto grande para que eso se revierta. Sí, se va a revertir. Se va a revertir. Ese cambio es inevitable. Para mí es inevitable. Es decir, que deje de ser tan sectario, ¿no? O sea, no sé si sea como vos decís de incluir a un colla en el comité cívico. Yo eso lo dudo, pero sí que se creen otro tipo de instituciones con más base social, o sea, numéricamente hablando, como que con más legitimidad, y eso pues termine siendo más importante que el propio comité, digamos, una cosa de eso. Claro, tomando en cuenta que en este momento Santa Cruz se ha convertido en la síntesis de la bolivianidad, ¿no? Aquí está la segunda población de orureños, de paseños, cochabambinos, están migrantes incluso del Beni, personas que vienen de un pueblo indígena, una nación indígena, o sea, todos ellos están en este paraguas, ¿no? Claro. En términos de territorio. Efren, otra consulta que te puedo hacer es, ¿cómo ves la democracia en Santa Cruz y en el país? Ya lo comentaba hace rato, ¿no? Que yo veo la democracia no como algo que se resume en el voto, sino... Claro, eso es la visión más simple, digamos, ¿no? Si la democracia la componen 20 cosas o 10 cosas, pues uno es el voto. Y también tiene otras cosas, ¿no? Otros elementos que deberían estar presentes, pero que están secuestrados por el Estado mismo, ¿no? La participación en la toma de decisiones sobre cuestiones estratégicas, ¿no? Sobre, por ejemplo, la publicación, o sea, han hecho un contrato el Estado con
con una empresa china para el aprovechamiento del litio, digamos, ¿no? Pero ese contrato no es público, por ejemplo, o sea, no ha llegado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es un indicador de que la democracia está, ¿no?, un poco deteriorada. Otra cosa es la subordinación de las organizaciones sociales hacia del Pacto de Unidad, ¿no?, el llamado Pacto de Unidad, hacia el gobierno, ¿no? Y claro, hay un secuestro ahí de la voz de las bases para un partido. Entonces eso igual es un indicador de una falencia de democracia. El Tribunal Constitucional, que decíamos hace rato, que hoy está afirmando que aparentemente, o esto se dice, que Morales está inhabilitado, pero que ese mismo tribunal hace 3 años dijo que Morales era un derecho humano reelegirse, digamos, ¿no? O sea, la fragilidad, ¿no? Y que en parte avaló que asuma a Yanine Áñez, ¿no? Claro, y que avaló que eso. O sea, es como se mueve en función de la correlación de fuerza, y eso es una debilidad de las instituciones, ¿no? Que también es una debilidad de la democracia, ¿no? O sea, yo creo que eso, la democracia le falta sustancia a nuestra democracia. Sí, actualmente Bolivia tiene el concepto de la democracia intercultural, que entre comillas reconoce la democracia representativa, la directa, la comunitaria, donde están los pueblos indígenas con su forma, sus procedimientos de elegir a sus autoridades y ejercer también su autogobierno en sus territorios. Son avances importantes, ¿no? Y está bien que se haga. Sin embargo, los otros problemas son más estructurales, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Hay una debilidad, ¿no? Sí. Y además la sociedad civil poco se involucra en temas sociales, en temas de interés común. Claro. Hay una apatía. Hay una apatía, ¿no? Igual viene por quiénes son las referencias de los jóvenes o de las personas que crean opinión pública, ¿no? O sea, esa referencia que tienen está demostrada en la apatía de la sociedad. Y algo que llama la atención, ya yendo a la siguiente pregunta, ¿qué opinas de los jóvenes en Santa Cruz que se asumen como libertarios y del fenómeno de Milei en Argentina, que plantean ellos también una lucha frente a la casta? Una casta. Claro, ¿no? El populismo al final no hace bien, pero yo creo que en Bolivia no va a haber un Milei. No va a haber un Milei porque al menos no en los próximos 20 o 30 años, por la clara división poblacional entre Oriente y Occidente, y por que ni los de allá van a ceder ni los de acá van a ceder. Entonces no creo que ese discurso cale. También por una identidad indígena mayoritaria. A ver, no es que se asuman como indígenas, ¿no? Por ser descendientes de pueblos indígenas, aunque ya sean mestizos, con una cultura occidental y tal. Creo que eso igual va a impedir, al menos en las próximas décadas, que haya un fenómeno como Milei, digamos, ¿no? Yo creo que los libertarios hay que tomarlos con seriedad, que sobre todo a sus referentes, ¿no? A los que emanan o desde donde salen sus mayores opiniones, ¿no? Hay que leer a sus gurús, digo yo, porque al final si... ¿Quiénes son los gurús del movimiento libertario argentino? ¿Conoces alguno? No sé si estoy en lo cierto. Está Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje, está Axel Kaiser de Chile, está Gloria Álvarez. Gloria Álvarez ¿no? De Guatemala, creo que. Pero bueno, a ver, sí. ¿Son serios esto? No, yo veo muchos amigos que leen, no dicen, tengo un texto de Agustín Laje, lo voy a leer. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No son serios. A mí me genera tristeza, ¿no? Porque, a ver, es que si venimos de la universidad nos inculcan esa seriedad y más o menos aprendemos, ¿no? A diferenciar textos que han sido metodológicamente construidos como un aporte científico, ¿no? Y eso significa que está bien claro de dónde viene, cuáles son las bases, digamos, ¿no? Pero los libros me parecen panfletos, ¿no? Me parecen panfletos. He leído 2 o 3, pero digo, ya, o sea, es que no hay sustancia. Pero en esa simpleza está un poco la
la trampa, ¿no? O sea, claro, esa simpleza es su ventaja. Es decir, pueden transmitir en un lenguaje sencillo unas ideas que aparentemente son lógicas, sin mucho contenido. Entonces, porque pegó, ¿no? Lo libertario. Sí, claro, es un bonito que se vayan todos. Digamos, ¿no? Claro, eso igual. Suros de tal. Pero vos escuchás a cualquiera de los que dice eso, escuchás y hablas e intentás dialogar y no tienen sustancia. O sea, son, no sé decir, personas con pies de barro. O sea, son discursos repetidos, ¿no? Y pero te cuento que aquí en Santa Cruz hay algunos colectivos que leen a Hayek y siguen muy de cerca el caso argentino. Claro. Sé el dato de que hay un partido liberal o libertario a nivel Bolivia. Sí, también hay un partido animalista, digamos, no hay quien le tira pelota. Pero bueno, lo que te quiero decir, no hay que subestimarlo. Hay que prestar atención a ese fenómeno. Y yo creo que surge, y con esto cierro un poco la idea, surge fundamentalmente a partir del boom de las redes sociales, ¿no? Son Facebook en primera instancia, luego Instagram, TikTok, y ya luego las otras son más o menos periféricas. Pero hay como un canal más directo desde quienes producen esas ideas para que llegue a la población, ¿no? a la población joven, porque esto con el Big Data, con la inteligencia artificial, con el, ¿cómo se llama? No me acuerdo la otra palabra clave, pero es eso de que le llegas a un círculo, a un grupo de población específico y a otro, sus contenidos para atraerlo. Eso ha hecho posible que hoy Milei sea presidente y que ese discurso sea cada vez más aceptado, ¿no? Por más que sea estéril y burdo. Lo que a mí me ha llamado la atención es de que el discurso de estos grupos, de estos cuadros así, es llevar el debate hasta la caída del muro de Berlín, digamos, ¿no? Que te dicen que Rusia es comunista. Claro, pues te dicen de que todos los que no están de acuerdo con ellos son socialistas o comunistas. Todos los que defienden derechos humanos igual, ¿no? O sea, entonces lo veo un poco hábil, como dijiste, pero, o sea, retroceder en el debate político. Claro, sí, es que no hay una evolución en identificar quiénes son tus contrarios, sino decir estos son blancos o negros y yo soy el contrario y ellos son los peores y nosotros somos moralmente superiores. Claro, y mezclan con el discurso religioso. Claro, aquí vemos eso, digamos. ¿Cuál es el discurso de creemos, no? ¿O cuáles los dispositivos que usan? Familia, patria, principios, valores. Religión, ¿no? Religión. Se decía que Dios los vomite, que ellos son el diablo. Así lo dijo Camacho en su última intervención. ¿Hay un avance en eso? ¿Cómo ves en el uso de esos elementos en el discurso de estos actores políticos? Yo creo que en el caso boliviano eso se va a agravar todavía, o sea, se va a seguir degradando el debate, en plan, quiero decir, por ejemplo, ahora mismo creo que los insultos no son tan frecuentes como el caso argentino, pero yo creo que vamos en esa dirección, pero dudo que lleguemos hasta ese punto, ¿no? De vociferar, de gritar, o sea, de comportamientos así y reproducidos, ¿no? por los medios de comunicación masivos. Ojalá esté acertando, pero yo creo que con dificultad vamos a llegar a ese nivel. Sin embargo, desde donde estamos ahora se va a grabar un poco esas actitudes, ¿no? de estos personajes. Sí. Efren, para ya ir concluyendo, coméntanos qué estás haciendo en este momento en España. Sé que estás estudiando una maestría. ¿Cuál sería el desafío de los jóvenes que están en el ámbito de las ciencias sociales, han estudiado una carrera, digamos, como sociología, ciencia política, para adelante, ¿no? En este contexto que hemos podido conversar, ¿no? En los temas que hemos podido abordar en esta entrevista? A ver, yo creo que estoy haciendo un doctorado, ya he terminado la maestría y estoy iniciando un doctorado, bueno, ya lo he iniciado y yo creo que lo principal pues que es la motivación, ¿no? O sea, la motivación y la disciplina
Es decir, si eres de ciencias sociales tienes que tener curiosidad ¿no? Tendría que nacerte la curiosidad por informarte sobre qué pasa en tu país. Disculpa, ¿tu tesis de maestría en qué tema? Fue el aporte, fue una vinculación de mi experiencia profesional, ¿no? Titulaba como el aporte de las ONG a la construcción de la soberanía alimentaria en el Beni, en la Amazonía Sur del Beni. Entonces por ahí... ¿Está para que el público lo pueda ver en alguna página? No, creo que en la página de la Universidad de Alicante, que es donde hice el máster ahí, lo voy a revisar. Ahí debería estar, porque di la autorización para que sea publicada. ¿Nos lo compartes después? Sí. Sin embargo, sí sigo terminando el artículo, ¿no? De un artículo de resumen que lo voy a tener ahí de la tesis. Y sí, eso, y el doctorado va un poco en esa línea igual. ¿Qué temática vas a abordar en tu tesis doctoral? Estoy todavía elaborando el proyecto de investigación, y ese tema lo tenemos que definir con el tutor, ¿no? Con mi tutor y mi director de tesis. Pero va un poco... Es sobre los pueblos indígenas de aislamiento voluntario o pueblos indígenas de contacto inicial, un caso de Brasil y de Bolivia. Va a ser un estudio comparado. Exacto, sobre cuál es la respuesta que da, por una parte, la organización de la sociedad civil, por otra el Estado, y por otra las ONG, ¿no? Que trabajan más de cerca con ellos. Entonces es un estudio comparativo de esos casos, sí. Por ahí va. Qué bueno. Muchos jóvenes consideran que es complicado ir a estudiar afuera, poder empaparse de esos conocimientos. Yo hace poquito estuve en Colombia en un encuentro así de formación, y uno se abre la mente, ¿no? Claro. Y ayuda mucho a ver otras realidades, llevar el conocimiento que tienes aquí, lo que has podido aprender en este tiempo corto quizá, y compartir y traer. ¿Tú piensas volver a Bolivia? ¿Dónde te hallas de aquí unos años? Y el desafío para los jóvenes, ¿cuáles serían los retos? Pienso desarrollar mis investigaciones, porque estoy haciendo un doctorado para formarme en investigador, y quiero desarrollar investigaciones sobre la Amazonía, ¿no? Como una entidad más que sobre un país en específico. En ese contexto sí estaré por acá los próximos años, ¿no? Y luego de eso pues veré si me quedo acá o me voy, o dónde me depara, donde mejor me trate la vida. Esperemos que no haya una fuga de cerebro. Y no, creo que bueno, intentaremos que no. Y luego los desafíos para los jóvenes. Es que hay distintos tipos de jóvenes también, ¿no? O sea, y yo te hablo para los jóvenes que están en este ámbito, ¿no? Estamos justo en la biblioteca de sociología, hemos estudiado acá. Para los jóvenes que están inmersos en la lectura, en el análisis de lo social, de lo que pasa en lo político, para esos jóvenes, ¿no? Y de manera general también para los jóvenes que nos están viendo. Sí, ¿no? La disciplina, creo que la disciplina es algo bastante importante, que aunque la voluntad o las ganas o la motivación a veces descaiga, y si tienes disciplina te ayuda y puedes seguir, ¿no? Con las metas que te plantees, con las metas académicas. Por una parte eso, y luego parece poco serio, pero yo creo que las notas también ayudan. En plan, si quieres salir afuera con beca, pues tienes que tener arriba, o sea, establecen los parámetros arriba de 80. Entonces eso es difícil de lograr, ¿no? Y no nos importa a la mayoría de los estudiantes cuando estamos ahí en la carrera. Sin embargo, son cosas que pesan con los años, y en mi caso pues ha sido así. Y finalmente pues con el inglés, ¿no? O sea, querramos o no, es el lenguaje en el cual se comunica la ciencia. Y si vas a hacer una tesis doctoral tenés que hacer un aporte científico en ese idioma. No en ese idioma, un aporte científico al mundo, estudiar un tema que no lo ha estudiado nadie. Leer literatura que generalmente se produce en inglés, no necesariamente en español. Claro, al ser un lenguaje académico el inglés, las últimas investigaciones más actualizadas están en el inglés, están en el idioma inglés. Hay pocas traducciones. Entonces, tenerlo como herramienta, ¿no? Tenerlo como herramienta para... O sea, si quieres hacer un estudio doctoral o de maestría, ¿no? O si quieres ser investigador o investigadora. Entonces, esas cosas yo diría, ¿no? Las notas, el idioma y la disciplina, que ayuda a la voluntad cuando la voluntad flaquea. Esas cosas. Bien, Efren, te agradezco, muchas gracias por
por compartirnos tu visión, tu mirada, tu vivencia, y seguramente estaremos en otra ocasión conversando contigo. Muchas gracias, Efraín. A ti por el espacio, a todo el equipo de Estación 25.